Y esta señora que está con nosotros también nos hace sentir como renovados. Bueno, tiene el nombre, ya lo dice todo, ¿verdad? Ya, el nombre ya trae consigo esa esperanza que podemos tener todos alguna vez en un cambio real acá en este país, a nivel positivo, ¿verdad? Que nos beneficie al conjunto de ciudadanos, no a un grupo nomás, a todos. Esperanza Martínez, ¿cómo estás? Doctora Esperanza Martínez, ¿cómo te va? Muy buenos días, Bruno. Un placer estar en tu programa y un saludo muy especial para tu audiencia también. Te queda muy bien ese tono, che. ¿En serio? Gracias, muy amable. En serio. Bueno, ¿cómo te va, Esperanza? Hace mucho que quería charlar contigo y yo le estaba diciendo fuera de micrófonos a Esperanza, que la conozco hace muchos años, porque en este centro de comunicación, alguna vez cuando ella lideraba OAMI, se han de acordarme, porque existe todavía esa empresa, es una organización muy grande. ¿Qué quiere decir? Organización Médico Asistencial. Bueno. Que es el seguro del Círculo Paraguayo de Médicos, el seguro de salud. Y bueno, y Esperanza, cuando dirigía ese seguro, digamos, esa organización se acercó a nosotros y le hicimos toda una campaña grande, fue, porque inclusive brochures y ese tipo de cosas, fueron varios materiales audiovisuales muy buenos en su momento, hace muchos años, más de 30 años más o menos. Y desde aquella época yo me fijé en ella, la conozco a ella, y además porque fue también compañera de mi hermano médico, Juan María Masi, que está en Estados Unidos, que está en la Florida, y por supuesto creo que fue también alumna de mi padre Rafael Masi Pallarés, Así es. En algún momento. Y el muy amigo de mi padre fue el doctor Ignacio Iramain, ¿verdad? Muy amigo de Rafael Masi Pallarés, eran como hermanos ambos, y además de ser médicos y respetados ambos, y se respetaban ambos también. Entonces hubo como una suerte de imán desde aquel momento. Y hoy Esperanza está en su carrera es una de las precandidatas a presidente de la República. ¿Dije bien? Así es, nosotras las feministas decimos presidenta. Presidenta, claro, presidenta. Más allá de la discusión sobre el lenguaje, creemos que el lenguaje también es un acuerdo social, y que el haber optado las mujeres por colocar lo masculino y lo femenino permanentemente en la mente de la gente ayuda a entender esta situación de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Vos creés en esa igualdad? Creo, trabajo por ello. Es ¿sí? una de las reivindicaciones importantes de las mujeres, de construir una sociedad de justicia en el cual hombres y mujeres y hombres trabajemos juntos, hagamos juntos las tareas, gobernemos juntos, construyamos la felicidad colectiva de manera igualitaria. Eso va a disminuir mucho la violencia que existe hacia las mujeres cuando logremos cambiar este modelo machista, patriarcal de que uno domina al otro y que uno es propiedad del otro, ¿verdad? Las mujeres, uno domina al otro. Sí, a la otra en todo caso. Uno domina a la otra. Y sobre todo esa idea de propiedad, ¿verdad? Que las mujeres somos propiedad de los varones, y ahí es donde viene la violencia que termina en la expresión más cruel, que es el feminicidio, ¿no? Que no sucede en otros. Nadie hoy asesina a su tía, a su hermano, a su padre con frecuencia, pero sí los varones asesinan, maltratan a las mujeres que son sus compañeras o excompañeras, y eso es un fenómeno social que demuestra cómo culturalmente hay una idea
de control y de posesión sobre las mujeres. ¿Eso es acá? ¿Se da acá o se da en todo el mundo? Hace 2000 años. Hace 2000 años, y esto es un proceso que... ¿Quiere decir que van a pasar otros 2000 años para que se cambie esto o no? Espero que no, espero que sea más breve el tiempo y quisiera verlo, acá en el Paraguay por lo menos. Vos sabés que hay mucha expectativa, esperanza, porque estamos viendo congéneres tuyas que están surgiendo con mucha fuerza, con mucha valentía, que están, digamos, teniendo espacios y gente que sigue a cada una de estas referentes mujeres que están hoy en la política y uno piensa, en el caso mío personal, yo digo, ¿y por qué no probar que el Paraguay sea gobernado o esté gobernado por una mujer alguna vez? Yo creo que las mujeres son más hacendosas desde ya, ¿verdad? Bueno, uno siempre se acuerda de su madre en general, partiendo de eso. Son más organizadas, son más responsables también. Y creo que van a meter menos la mano en la lata. A grosso modo estoy diciendo, y a nivel genérico, en general te hablo. Yo creo que hay que probar tener a una mujer al frente de la administración de nuestro país alguna vez. Yo creo que sí, ahora, no alguna vez, en el 2023 sería interesante tener esa posibilidad. ¿Qué decís vos? Bueno, primero que Paraguay tiene una historia de lucha y de empoderamiento de las mujeres, más allá de que es una cultura bastante conservadora y machista, pero la guerra del 70 fue reconstruida por las mujeres. Todo lo que fue la producción de alimentos, todo lo que fue la reconstrucción, digamos, de la identidad nacional quedó en manos de las mujeres. Hoy en el Paraguay... Lo que dijo el mismo Papa, ¿verdad? Papa Francisco. Si uno mira la migración paraguaya, mayoritariamente son mujeres que salen, que hoy van a España como parte de este modelo económico que no produce empleo seguro, etcétera, y son mujeres que van a trabajar para desde lejos sostener los hogares. Si miramos al interior del Paraguay, estamos por el 36 o 37% de los hogares cuya cabeza de hogar es una mujer. Entonces, la madre soltera en el Paraguay es una institución muy respetada porque son mujeres que afrontan el trabajo de la familia, el trabajo en la calle para llevar el sustento, son el elemento de cohesión en la familia. La madre es un poco como ese elemento de cohesión, etcétera. Y como lo señalás, ¿por qué las mujeres, digamos, tratamos de tener un desempeño lo más eficiente posible, lo más exitoso posible? Porque nos cuesta llegar. Para las mujeres llegar a los espacios de poder, porque para hacer todas las otras tareas estamos. Si es un partido político, bueno, juntamos dinero, organizamos la reunión, somos las que hacemos el acta, somos las que hablamos por los compañeros sobre su candidatura, pero hay que elegir... La famosa cruz, ¿cómo que se llama cuando había que juntar el dinero para la Cruz Roja? Estaba esta señora, la mamá por muchos años que fue presidenta, esta señora que es la que organizaba recaudando recaudando fondos ahí en las veredas qué sé yo, inclusive del Palacio de López y en muchas instituciones se veía a las mujeres en primer lugar haciendo ese tipo de tareas, ¿verdad? Mira, la pandemia, Bruno, fue las ollas populares fueron organización de las mujeres, toda la cuestión de la organización alrededor de la salud. Si en una comunidad se va a construir una escuela, una iglesia, el camino, las organizaciones en general están alrededor de las mujeres. Ahora, cuando se va a elegir el candidato a gobernador, a intendente, a presidente, ahí sí que ya no somos capaces, no tenemos la capacidad. Pero la señora Galli de Merzán. Galli de Merzán, sí. La señora que muchos años llevó adelante, una señora dedicadísima y con mucha... muy querible fue ella, ¿verdad? Y muy respetada. Y ella llevó adelante toda esa campaña, esa cruzada de la Cruz Roja durante muchísimos años, ¿verdad?
Y así como ella, un montón de gente también. Perdón, quería simplemente... No, me parece... bueno, y hay muchas mujeres, Dios mío, muchas mujeres. Coca Lara Castro, por ejemplo. Nunca me olvido yo de Coca Lara Castro. Sí. Hay mucha gente que ni sabe quién es Coca Lara Castro. Las nuevas generaciones, por ejemplo. Esa sí que es valiente, fue valiente. Ella fue una transgresora para su época, ¿verdad? Hacer política, prácticamente una de las pocas en esa época, y confrontada a la dictadura con mucha valentía. Ella defendió a muchos presos políticos, visitó las cárceles, hizo denuncias ante la dictadura, y realmente es una persona muy valiosa para las mujeres, un símbolo de lucha y un símbolo de liderazgo que no tenemos que olvidar, porque el paraguayo y la paraguaya no debe olvidar la memoria. No tenemos que tener ni la memoria de los que hicieron avances sustantivos para la democracia, así como aquellos que también son responsables de las peores épocas en el Paraguay. Tenemos memoria frágil a veces. Tenemos memoria frágil. Bueno, ¿y cómo fue Esperanza con el gobierno Lugo, verdad? ¿Cómo fue tu administración ahí de salud, digamos? O sea, siendo la cabeza de un ministerio tan sensible por un lado y tan, qué sé yo, miles y millones de personas tienen que ver con el Ministerio de Salud, porque por lo que se sabe, ¿verdad? Salud, desde un remedio, de una pastilla hasta una operación o lo que sea, una atención familiar. ¿Cómo fue eso? Y si recordamos nomás así, si podés recordar así a grosso modo esa experiencia tuya liderando ese Ministerio de Salud, donde se daba la famosa salud gratis, no sé si fue gratis o semi gratis, pero la primera vez que alguien encaró, y que haya sido una mujer la que haya encarado eso acá, y hasta ahora está en el digamos, en la mente de la gente y en el sentimiento de la gente, aquel momento en que vos liderabas el Ministerio de Salud. Mira, Bruno, la experiencia fue una experiencia para mí, siempre digo, fue como un tsunami en mi vida, pero fue muy gratificante. Bueno, fue muy desgastante por toda la demanda, pero también muy gratificante en los resultados que tuvimos, tanto en el acceso a la atención de salud de muchísima gente que no tenía un médico cerca, que nunca tenía posibilidades de llegar a la atención médica, a los medicamentos, así como trabajar en un ministerio enorme como es el Ministerio de Salud. Habríamos estado en esa época cerca de 35,000 funcionarios, el 80% eran colorados, yo venía de la oposición. ¿Cómo fue eso? Y eso significaba dos maneras. O uno entra con mucha soberbia porque es el ganador de unas elecciones y atropella y coloca, digamos, sus ideas. O entra con mucha humildad, que es lo que yo hice, entendiendo la correlación de fuerzas y entendiendo también que el Ministerio de Salud tenía mucha gente valiosa. Había gente técnica, había gente honesta, gente que hace todos los días en el ministerio. Muy inteligente de tu parte eso. Y entonces lo que hice fue rescatar, digamos, de cada área, de cada sector, a las mejores personas. En el área administrativa estuvieron jóvenes que tenían menos de 30 años, todos profesionales, todos venían del Partido Colorado, pero gente con ganas de hacer cosas, y hicimos un equipo. Yo soy de los equipos, entonces entramos al ministerio unas 20 personas que veníamos de trabajar una propuesta por 10 meses antes de que salieran los resultados electorales del 2008, y entramos con una hoja de ruta, ¿verdad? Veníamos para introducir propuestas sobre dos cosas fundamentales. Una era el acceso de la gente. O sea, en Paraguay hay gente que no tiene acceso a la salud, que no tiene cerca, hasta ahora, o no supuesto, tiene manera de llegar porque no tiene los recursos. O sea, hay limitaciones geográficas, culturales, de acceso físico y también económico. Y el otro problema en Paraguay es que la salud se basa en el gasto de bolsillo de la gente. La gente tiene que sacar de su bolsillo para pagar la consulta, para pagar el medicamento. Porque no tiene seguro. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba?
que cuando eso depende del bolsillo, ¿y qué pasa si sos un empleado que está al día 25 del mes, que todavía no cobró, tu hijo está con fiebre, está vomitando, está convulsionando y vos necesitas hoy que tu hijo sea atendido? Lo que nosotros planteamos es que la salud no es gratis, la salud es muy costosa, cuesta mucho dinero, pero lo que no podemos dejar es que la salud dependa del bolsillo de la gente, porque hay gente que no dispone todos los días de recursos. Sí. Entonces el sistema de salud tiene que atender a todos, tiene que resolver el problema y después le cobramos a la gente a través del pago de sus impuestos. Hasta la persona más humilde paga IVA al comprar un vaso de yogur, un paquete de hierba, un paquete de arroz, de lo que sea. Todos contribuimos y la idea era sacar esos aranceles, que era una barrera económica importante, y sobre todo extender la red de servicios. Y ahí creamos los equipos de salud de la familia. Cada 5.000 personas, un equipo de familia con médicos, enfermeras. Queríamos después tener otros trabajadores de la salud. Empezamos muy modestamente. La idea era tener cerca de unos 1.800 equipos para que mapeemos todo el Paraguay y hasta el Paraguay más profundo. Llegamos hasta la frontera. ¿Se llegó a eso? Se llegó con los primeros 800. Hicimos 800 equipos en 48 meses. 800 equipos. 800 equipos. Entramos en agosto, en noviembre instalamos 7 equipos acá en Los Bañados para desarrollar el modelo. Y después fuimos creciendo, porque nuestra idea era no hacer grandes reformas de leyes, no hacer grandes, sino era cómo cambiar la gestión pública, cómo hacer que funcionara el sistema, cómo hacer que la gente... ¿Cuál fue ese logro, digamos, al retirarte vos? ¿Después de 4 años te retiraste? Después de 4 años. ¿Y cuál fue mirando atrás en aquel momento del retiro tuyo? ¿Cuál fue el resultado? Según vos, a conciencia, por aumentamos el acceso de servicios, los niveles de consulta de la gente. Incluso llegamos con coberturas a lugares donde antes nunca se había tenido cobertura. Hicimos una renovación tecnológica en todos los hospitales, desde anestesia. A nosotros nos tocó la pandemia del H1N1, que por suerte no tuvo la dimensión que tuvo el COVID. La COVID-19. En el año 2008 teníamos 89 camas de terapia para toda la República del Paraguay. Y en los siguientes 2 años, como resultado también de la presión de esa pandemia, llegamos a cerca de 260 camas. También hicimos acuerdos con el sector privado para agrandar la red de servicios. Establecimos una cartera de medicamentos básicos que iba a comprar el ministerio de cerca de 400 ítems, para que esos medicamentos que estaban clasificados para la atención primaria, para las especialidades y para los hospitales prioritarios, digamos, que llegara a la gente. Y también combatimos mucho el modelo clientelar, ¿no? En el Paraguay la gente cree que tiene que mendigarle a los políticos, tiene que llamarle a la senadora, al diputado, al concejal, al intendente, a alguien hay que llamarle. ¿Cómo se rompe eso? Se rompe cuando la gente entiende que el sistema funciona por derechos. Yo me voy a un centro de salud y la gente me tiene que atender porque soy una ciudadana paraguaya, porque vivo en este país, porque eso dice la Constitución. Entonces, cuando uno plantea que uno va a llegar a un sistema de salud y va a ser atendido, ya no importa la intermediación política, ¿verdad? Que es lo que predominó acá y fue lo que más impactó a la gente, porque la gente sigue decía, predominando. Y volvió otra vez el modelo clientelar. Me sucedía a mí, Bruno, que, por ejemplo, me llamaban compañeros, amigos, me decían: Esperanza, la mamá de fulano de tal se va al hospital del cáncer. Y le digo: ¿y qué querés que yo haga? Y me dice: para que vos llames. Y le digo: yo no voy a llamar. Yo quiero que funcione, porque funciona. No todos tienen el teléfono de la ministra de Salud. Y claro que si yo llamo, le van a atender bien. Pero mi objetivo es que la gente sea bien atendida, porque funciona bien todos los días para todos, sin discriminaciones. Y entonces me decía: sí, pero vos sabés cómo es Paraguay. Y le digo: no voy así. Él o la persona tiene una dificultad, que me llame para que yo corrija el error, pero no me pidas que yo
haga el mismo modelo de siempre, de los recomendados, de los amigos, de los poderosos, en este caso de la ministra de Salud. Y eso fue muy fuerte, Bruno, que por eso es que mucha gente... Hubo un cambio, se notó ese cambio. Hubo un avance significativo en que la gente entendía que paga impuestos, y porque paga impuestos es un ciudadano que tiene derecho a exigir que el Estado también le devuelva en prestaciones. Y eso va para la salud, va para la educación, va para cualquiera. Aquí nomás todo se partidiza, ¿verdad? Entonces claro, entonces yo te doy, porque soy la diputada, la senadora, el ministro, el consejero, lo que sea, te doy para que votes por mí, o te afilio porque si no te saco. Y eso va con ser maestra, con ser médico, con ser enfermera. Todo, eso hay que romper. Todo se toman los bienes públicos para beneficios privados. Y eso hay que romper. Eso hay que romper rotundamente. Yo siempre digo, hay que darle libertad a los funcionarios públicos para que sean ciudadanos libres, que militen en el partido que quieran, que voten a quien quieran. Y yo le decía, me acuerdo el doctor Pimienta, que era sindicalista, que hizo, 38 amenazas de huelga y esas cosas. Yo decía, el día en que al doctor Pimienta se le trate con la mejor deferencia, basando sus derechos, significa que estamos avanzando en la democracia. Porque él tiene derecho a manifestarse en contra mía, pero yo no tengo ninguna potestad para maltratarlo, para discriminarlo a él, porque él es un ciudadano y yo soy una funcionaria pública que tengo que atender a todos por igual. A los que me votaron, los que no me quieren y por supuesto a los que me quieren también, ¿verdad? Entonces, ese avance a una democracia de derechos, Bruno, fue el objetivo nuestro, que la gente entienda que la salud es un derecho, está en la Constitución, no tiene que rogarle a nadie, los servicios tienen que funcionar, los trabajadores de salud tienen que atender bien a la gente, no porque alguien les va a castigar, porque es su función como prestadores públicos. Sí, perfecto lo que vos decís, y en el imaginario colectivo nadie olvida aquel detalle. No fue ningún detalle, fue una gran reorganización que hubo en ese Ministerio de Salud y hasta ahora, y te asocian directamente con la salud gratuita, o tratando de ser gratuita la salud, con Esperanza Martínez. Está asociado eso. Y llegado al momento, digamos ahora, supongamos que la suerte te acompañe y que la ciudadanía también vote más maduramente, ¿seguirías con este plan, digamos? ¿Se potenciaría más lo de la salud? ¿Cómo se haría para que Paraguay realmente, no entramos en esta historia del COVID todavía, o de la COVID, pero en general, la salud en Paraguay, ¿cómo debe de ser, según vos? Bueno, básicamente seguiríamos los mismos principios que llegamos, una salud que tiene que ser como bien público, que tiene que ser universal para todos los paraguayos y paraguayas. Tenemos que tener un sistema público de salud que atienda a toda la población desde la concepción hasta el final de la vida. Tenemos que hacer una fuerte desconcentración. Acá todo está centrado en hospitales, está centrado en algunas ciudades como Asunción, algunas ciudades alrededor de Asunción, y después las cabeceras, que Ciudad del Este, que Encarnación, que Caguazú, etcétera. Pero la gente vive en 300 municipios y hay lugares donde no hay absolutamente nada. Entonces estamos trabajando un proyecto de fuerte desconcentración, incluso de pensar que reagrupemos las gobernaciones y municipios en 6 territorios de desarrollo en el Paraguay. 6. Por población y por territorio, sí, para poder concentrar en esos territorios un modelo. Decir, bueno, el caso del norte del Paraguay, Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, son 4 departamentos o 4 gobernaciones que tienen juntos 1.200.000 personas, Bruno. Yo siempre digo, vos que conoces mucho de música, el Festival de Rock en Río, creo que fue el 85, tuvo 1,5 millones de personas. Entonces yo digo, si todos los habitantes de estos 4 departamentos se van al Festival de Rock, sobraba espacio. 300.000 personas sobraban todavía. Entonces,
no podemos pensar en un proyecto para un pequeño municipio, sino tenemos que pensar, el eje norte va a tener una red de servicio, cuántos hospitales, cuántos centros ambulatorios, cuántos equipos de familia, y cómo hacemos para que esa red resuelva el problema de 1.200.000 personas de manera conjunta, con una red de servicios, de hospitales, de ambulancias, con un servicio comunitario, porque la salud no es solamente la red de servicios. Tenemos que ver agua potable, tenemos que ver el tema de la contaminación, tenemos que ver el tema de la nutrición, de la alimentación saludable. O sea, hay que pensar en territorios con modelo de desarrollo que sean responsables del medio ambiente y que garanticen que el 100% de esa población puede resolver cerca de donde vive. No puede venir un parto de Canendillú hasta Sacramento, por ejemplo, en el caso del IPS, donde recorren 300 kilómetros para hacer un parto normal. Bueno, justamente, tú lo has dicho, porque se trabaja digamos, separadamente, en vez de unir fuerzas. El Ministerio de Salud Pública por su lado, y se aboca a edificar, qué sé yo, hospitales, lo que sea, sanatorios, centros médicos, pero se olvida también, en ese proceso se olvida de lo principal, nutrir a ese nuevo edificio de toda la tecnología médica, que a veces se tiene el edificio y no hay ni una gasa adentro, como pasó y murió gente en la ruta, porque se fueron accidentada la persona, o le llevaron, ¿verdad?, accidentada al hospital o al centro de salud ahí sobre la ruta nomás, y parecía un imperio eso, y adentro no había ni un, ¿cómo se llama eso para ponerte el oxígeno? En fin, ¿cómo se daría la fusión imaginaria entre el IPS y la fortaleza del Ministerio de Salud, que expande su red o sus redes a toda la República? ¿No se podría fusionar eso para que se tenga un seguro social y que sean atendidos tanto en el IPS de cada localidad, porque hay también IPS en cada localidad, aunque sea una oficinita, y el hospital del Ministerio de Salud de esa localidad? ¿No se podría fusionar eso y hacer una fuerza conjunta? ¿No va a estar mejor ese plan? ¿No se podría planificar eso? Sí, en realidad ese es el futuro del sistema único de salud, o migrar a un sistema público con rentas generales, o mirar hacia un modelo de seguridad social tipo aporte obrero patronal. El caso del IPS no crece porque tenemos muy alta informalidad en el Paraguay, casi 60% del empleo no es formal. Los trabajadores públicos no cotizan al IPS en una gran mayoría, entonces es como que el sistema luego no permite su crecimiento. Antes de venir a tu programa estaba conectada desde el Senado con referentes de la Embajada de España, porque estamos intentando hacer una cooperación entre la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la Comisión de Salud y la Embajada Española, para conocer, por ejemplo, el sistema público español, el de la sanidad, que es muy bueno, es universal, basado en la atención primaria, que es de rentas generales, que está descentralizado en autonomías. Pudiera ser un modelo, y vamos a intercambiar sobre el sistema, así como también conocer otros sistemas basados en la seguridad social. Pero mientras llegamos a una ley... El Uruguay tiene un sistema muy bueno. Un sistema basado en mutualismo. Allí tienen una historia muy fuerte de mutualismo. Pero hasta que lleguemos a un modelo final, la idea es que por lo menos el sistema converse entre ellos. Porque ¿qué pasa hoy en una comunidad, Bruno? Son las 3 de la mañana y hay un niño que tiene que ser trasladado con un estado convulsivo, con fiebre. Hay una ambulancia en el Ministerio de Salud y no tiene combustible. Hay una ambulancia en la gobernación, pero no tiene chofer. El IPS a lo mejor tiene chofer y ambulancia, pero como el niño no es de IPS, tampoco llega. Entonces, hay ambulancias, hay capacidad, pero el niño no es atendido, porque los tres sistemas no se hablan, porque los tres sistemas. Entonces,
Más allá de lograr... Departamentos estancos. La primera tarea es que hablen entre ellos, que coordinemos, porque los municipios son de 10.000 personas, de 12.000 personas, casi el 60% de los municipios son menos de 10.000 personas. Entonces, ¿por qué no podemos sentarnos incluso 2, 3 intendentes de una región y organizarnos con el Ministerio de Salud, con la seguridad? Y el gobernador, un gobernador que actúe como tal, no un gobernador que piense solamente en su bolsillo. Por eso que yo pienso, cuando sea presidenta de la República, hacer las jornadas de gobierno con los gobiernos locales. Por lo menos cada 3 meses tiene que haber una plenaria de gobernadores, de intendentes, y tenemos que entender que esto tenemos que hacer entre todos. No hay acá super niñas, no hay mesías, no va a bajar alguien del cielo y va a ocurrir un milagro. Acá tenemos que trabajar duro. En conjunto también. Y tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que aprender a limar nuestras asperezas y sobre todo tener una hoja de ruta clara. Esto queremos. Queremos que la gente tenga salud garantizada por el Estado y no la apoyada, la tallarinada. Es increíble la mendicidad que tiene, y te estoy hablando no de la gente el del caso de espíritu mendicante del Paraguay. Eso pasa con la clase media, eso pasa con los artistas, eso pasa con gente muy valiosa que ha dado... Mirá, murió este señor Oliveira. Sí. No se le dio la pensión graciable a Oliveira, que hace 1 año y medio estaba detrás de la misma y murió sin su pensión graciable. Y más de 50 años estuvo entreteniendo a todo el país. No puede ser. Pero todos los días vemos esa tragedia, Bruno. O sea, es cuestión de... Yo recuerdo en épocas de la pandemia, creo que ya no cocinaba en mi casa, porque hoy tenía una tallarinada, al otro día una paella, al otro día una pollada, y vivíamos en solidaridad con todos claro. Entre todos, y yo le decía, bueno, hoy qué solidaridad comemos en casa, ¿verdad? Y reíamos con mi esposo y mi hijo, porque... así se sostuvo esta pandemia, con ollas populares, siempre con el trabajo colectivo, siempre con la solidaridad de la gente, pero necesitamos un Estado. Pero por otro lado se prestan millones. Así es. Bueno, tuvimos dinero que se tuvo en este tiempo, ojalá lo hubiera tenido yo de ministra. Claro, no sé a dónde fue a parar eso. Bueno, estamos con la senadora Esperanza Martínez, quien ganó mucha notoriedad por sus acciones gremiales, pero su proyección pública se incrementó enormemente cuando, luego de ser nombrada ministra de Salud bajo el gobierno Lugo, promovió la gratuidad de la salud pública, la política social más importante de ese gobierno, a partir del 2008, bien decía ella. Y después fue electa senadora en 2 periodos consecutivos, en el 2013 y 2018. Y ahora se propone llegar a la presidencia de la República. ¿Por qué la presidencia? Y mira, Bruno, yo hice el proceso que hacemos muchos médicos, ¿verdad? Que iniciamos nuestra carrera universitaria y pensamos que lo más importante es la atención de las personas, los pacientes, esa relación médico-paciente individual. Y te das cuenta que en Paraguay, que es un país con muchas carencias, un sistema social precario, mucha desigualdad, mucha pobreza, vos sabés lo que necesita el paciente, pero el paciente no puede acceder porque el sistema no le da o porque él no tiene recursos para afrontar su salud. Y entonces migrás a la salud pública, migrás a... decís, bueno, fui ministra de salud, me tocó incidir, pero después te das cuenta que nos fuimos del gobierno por un golpe parlamentario y sabemos que las políticas, las macropolíticas, la economía, el modelo productivo, las prioridades para hacer salud, educación o lo que sea, dependen de la gran decisión política, dependen del poder ejecutivo y del poder legislativo también. Y entonces entendés de que tenemos que llegar a estos espacios de poder para poder realmente construir políticas públicas a largo plazo, no solamente sectoriales, porque no basta hacer una buena política de salud. Acá necesitamos empleo. Lo que más hoy la gente busca es un empleo digno en el campo y en la ciudad. Y si hablamos del campo, salud y educación.
empleo, salud, educación, seguridad y un gobierno decente, Bruno, un gobierno que deje de robar, un gobierno... Somos ricos en muchas cosas, pero tenemos que sacar a los ladrones, tenemos que sacar a la gente que llega al gobierno para convertir la política en un negocio privado y convertir en la política pública que transforma la vida de la gente. Esa es la política. Si yo hago política pública de salud, tiene que cambiar la salud de la gente. Si hago una política de transporte, de educación, económica, tiene que cambiar la vida de la gente. Subsidio para el transporte y siguen peores Acá la política es para que un grupo privilegiado se vuelva multimillonario. Entonces entra hoy a un cargo público y a los 5 años tiene 4 estancias, 5 Lamborghini, no sé, se va de vacaciones a Miami y entró con una Volkswagen y sale con una fortuna que, si sumar lo que tuvo que ganar decentemente en el cargo público, no alcanza. Entonces, algo raro sucede allí. Algo raro. Decime, si llegaras a presidenta, como bien dijiste vos, que defiende Cristina Kirchner, presidenta, dice, porque le querían corregir presidente según presidenta. Bueno, vamos a dejar como presidenta, hablando aquí con Esperanza Martínez, ese cargo. Si llegas a ese lugar tan importante, digamos, ¿la salud va a ser prioridad para vos? Indudablemente, indudablemente. Ya tenemos un equipo de gente que está trabajando en la continuidad de estas reformas. Esto que te comentaba con la cooperación española, estamos pensando en hacer espacios de debate público durante todo este año con los sectores trabajadores, con empresarios, con la propia medicina privada, con la seguridad social. Acá tenemos sanidad militar, sanidad policial. O sea, este tiene que ser un gran debate y tiene que ser parte de la agenda de reformas que va a iniciarse en el 2023. Y una reforma que tenemos que pensar a 20 años, a 30 años. ¿Qué vamos a hacer en los 5 primeros años? Pero tiene que tener una hoja de ruta a más largo plazo y tenemos que llegar a acuerdos, porque nos pasó en el 2008 que avanzamos, todo el mundo, tú mismo lo dices, estaba contento con lo que hicimos, sin embargo retrocedimos. ¿Y por qué? Y porque no hemos logrado construir un consenso social fuerte que obligue a los políticos a seguir una hoja de ruta de transformaciones significativas en el Paraguay. Bueno, dentro del Frente Guazú, a mí quiero que me expliques. Vos te lanzaste hace un mes oficialmente como precandidata a la presidencia de la República, no habiendo sido candidata de consenso por el Frente Guazú, porque existe ahora la candidatura de Sixto Pereira. ¿Por qué ustedes no se unen o no se unieron? O no sé, no hacen algo en conjunto? ¿Eso no va a ser más provechoso para representar justamente a esta facción política Frente Guazú, que tiene objetivos muy loables también, ¿verdad? Mira, siempre es importante respetar los liderazgos y los procesos de construcción. Y nosotros tenemos evidentemente 2 candidaturas, pero no son candidaturas totalmente opuestas, ni que estén en un internismo destructivo. Creo que cualquiera de los dos puede representar. ¿Pero hay un denominador común entre ambas? Sí, hay un denominador común. Estamos trabajando una agenda de trabajo desde el Frente Guazú y un segundo espacio que se construyó, Bruno, que se llama el Ñemonguetá, donde se adhirió el Partido Paraguay Pajuná, que es un partido que hace más de 30 años era abstencionista, hoy entra a la rueda política democrática, digamos, de elecciones. El partido Cuñapirendá, el partido PEMAS, que estuvo antes, salió, volvió, ahora se está por unir un partido que es pluriétnico, plurinacional, de indígenas. Estamos hablando con el Encuentro, con el Partido Febrerista, la idea es que estos espacios de Ñemonguetá se organizaron reuniones en los territorios, en los departamentos, porque la unidad no es solamente un tema de los presidentes de los partidos aquí en Asunción, también nuestros líderes intermedios. Entonces, ¿qué hacemos? Hicimos ya 5 encuentros, la semana que viene tenemos 2 encuentros en 2 nuevos departamentos,
donde vamos, somos hoy cerca de 12 partidos y movimientos. Nos vamos juntos, los líderes nacionales, los líderes locales, debatimos la línea de trabajo y hacemos un esfuerzo de construir juntos también la unidad, porque en todos lados hay diferencias. Nos presentamos en las elecciones municipales divididos en algunos departamentos, etcétera. Y el 24 de abril es la fecha que hemos colocado para hacer este proceso entre Sixto y yo y llegar a dirimir una de las dos candidaturas por algún proceso. ¿Y qué hay que hacer para ello? Y las fuerzas políticas van a debatir, van a votar internamente por delegaciones y vamos a tener un solo candidato. Y yo estoy confiada en que puedo ganar, pero si lo hace Sixto también lleva perfectamente una línea institucional. Pero o sea, somos liderazgos diferentes. Sí, sigo sosteniendo que una mujer sería un nuevo, digamos, una nueva esperanza para todos. Ahí está, una nueva esperanza para todos. Yo coincido contigo, Bruno. Honestamente, te dije antes de abrir este programa, ¿verdad? Estuvimos acá charlando antes de entrar digamos, contigo con esta charla, digamos, pero yo creo que hay que abrigar esperanzas en que una mujer pueda liderar y probar así los destinos de un país como Paraguay. ¿Por qué no creer en una mujer que pueda tener la última palabra, la sartén por el mango, en el mejor de los sentidos? Tantos ejemplos hubo. Margaret Thatcher en su momento, está Angela Merkel, por ejemplo, que 16 años de un liderazgo absoluto y respetada en el mundo entero, no es solamente en Alemania, respetada en el mundo entero esta señora, ¿verdad? Y en fin, muchos ejemplos hubo y hay y van a haber todavía. Y después, y todas estas mujeres que mencioné así globalmente, el caso de Katia González, de Soledad Núñez, inclusive no está en carrera, pero te mencioné el liderazgo de Lilian Samaniego, por ejemplo, como mujer, ¿verdad? Yo creo que también ella tiene, y alguna vez, hace muchos años atrás, yo le llegué a decir a ella, ¿alguna vez vas a ser vos presidenta? Le dije yo, y se quedó así ella. Yo creo que también ella, y así como vos, Esperanza, que te dije también acá fuera de micrófono, vuelvo a insistir, son como dos ejemplos de tenacidad, de lucha, de gestión, de gremiación, gremialista, mujer de gremios, ¿verdad? De querer aunar o de haber unido a mucha gente. El caso de Lilian, que de un partido colorado en la llanura empezó a atar cabos, como se dice, empezó a atar los retazos, unir los retazos para volver a que, en fin. Una gran articuladora. Una gran articuladora. Ella, también esta señora que estuvo acá también del Partido Liberal, Amanda Núñez. Sí, una gran luchadora. Una señora honesta, Yo quiero que una mujer sea la que dé la cara por Paraguay. Yo creo que la mujer tiene un hándicap interesante, que primero que se va a ocupar del país. Vamos a comenzar por ahí. O sea, más allá después del género también que necesita, de su género en este caso. Y en tercer lugar, de hacer que todo se organice, ¿verdad? Para beneficio de todos. Y no va a estar pensando en meter la mano en la lata de entrada, como todos lamentablemente ocurre acá, ¿verdad? No sé si acá nomás, pero yo creo que acá se nota más porque se hacen menos cosas. En otros lados se hacen más cosas, entonces se diluye la llevada de las aguas al bolsillo, mejor dicho, para no decir otra cosa, porque se ven resultados. Acá no se ven ni resultados, exceptuando cuestiones así como el caso del periodo tuyo en la salud y ese tipo de cosas, ¿verdad? En fin, y en términos políticos e históricos, yo creo que llegó la hora de que la mujer predomine o salga adelante representándonos. No sé, es un pensamiento que
Seguramente mis congéneres me estarán bajando la caña, pero sí. No sé, yo creo que hay que cambiar un poco, che, y tener fe y esperanza en alguien que pueda hacer mejor el trabajo, simplemente, o por lo menos darle esa chance, ¿verdad? Porque uno no se inscribe en una universidad para ser presidente de la República, también se sabe eso. Pero hay que probar y hay que creer en alguien que... Y yo creo que vos tenés esa credibilidad, esperanza. Mira, Bruno, yo creo que, como te decía, no creo ni en super niñas ni en mesías. O sea, yo creo que hay que llegar con una propuesta de trabajo muy clara de transformaciones en el Paraguay, terminar con la corrupción, crear un gobierno de confianza que sea honesto y que dé credibilidad, porque nosotros tenemos que crecer al mundo, Bruno. Nosotros necesitamos traer inversión, nosotros necesitamos recuperar una credibilidad ante un mundo internacional donde aparecemos como los lavadores de dinero, los narcotraficantes, los falsificadores, los contrabandistas, etcétera. Coleros en educación también. Con un sistema de salud pésimo, con también una desigualdad social, un grupo de gente muy privilegiada que vive como si fueran millonarios en Nueva York y el resto de la gente a veces no come 3 veces al día. Acá hay que atacar la desigualdad social, acá hay que atacar la pobreza, aquí hay que generar empleo con mano de obra, salir de este modelo de que toda nuestra riqueza ponemos en un camión y enviamos afuera. Hay que producir acá mano de obra, trabajo digno. La gente quiere trabajo digno porque quiere que ese trabajo le permita vivir con dignidad, que pueda tener acceso a la salud, a la educación. La gente está harta de la gente que llega a los espacios de poder para hacerse rico ellos y se olvida de las políticas públicas. Y se necesita hacer esas transformaciones, o si no este país va a terminar, como dijo un ministro de Brasil, siendo la colonia de Brasil. Y que nosotros creo que tenemos mano de obra de gente joven, tenemos unas condiciones naturales muy buenas. Tenemos agua dulce, tenemos energía eléctrica, tenemos tierra fértil, que tenemos que defender también eso, y tenemos miles de condicionantes, pero necesitamos que se acabe este modelo de corrupción, que se acabe con esto, que se instale un proceso de justicia, porque acá el problema no es que haya ladrones, es que hay impunidad sobre ellas, ¿verdad? Claro. Y necesitamos también pensar en cómo avanzamos en un crecimiento económico que tenga que generar fábricas, que tenga que generar uso de tecnologías, uso del conocimiento científico. Yo te doy un ejemplo. ¿Cuántos jóvenes, te sugiero vos que tenés más acceso a la información, averigua cuántos jóvenes se fueron por becal fuera del país en las grandes universidades, y cuando vienen, ¿qué le ofrece el Paraguay? Claro, ¿dónde se van? Hay chicos que vienen y a no ser que ya tengan un nivel socioeconómico alto, que la familia le consiga un empleo, invertimos millones en estos chicos que van a las mejores y después vienen acá y no tienen trabajo, están fuera del sistema. ¿Verdad? Tenemos que pensar que este país somos 7 millones de personas, somos, no sé, un barrio en San Paulo que tiene cerca de 18 millones. Entonces, creo que estamos en condiciones de llevar adelante esto. Creo que hay que hacer ese esfuerzo de tener una hoja de ruta, modelo económico, justicia tributaria, justicia judicial para la gente, salud, educación, tocar el tema de la tierra en el Paraguay. Hay que hacer un catastro de las tierras. Hay tierras superpuestas. Pero mira que se invirtió mucho dinero en catastro a través de toda la historia nuestra. No sé a dónde fue a parar esa cantidad. Pero siempre con miradas de los privilegios. Siempre el catastro hace que la gente que tiene más recursos termine siendo beneficiada. Nunca se ha atacado, digamos, el problema de raíz. Ahí tenés las comunidades indígenas. Son 120.000, Bruno. 120.000 personas, y no podemos garantizar que tengan sus tierras, que nadie puede decir que son invasores.
Ellos están acá antes que nosotros y no hemos podido, arrasamos sus escuelas, sus templos, su cultura. Se les saca de las tierras de ellos. Entonces allá. hay que hacer un pacto social, un acuerdo social para hacer esta redistribución que es tan necesaria para bajar la violencia, para bajar los niveles de desigualdad, de pobreza en el Paraguay. Creo que esa es la agenda del 2023. Y por otro lado, hay un pacto para suba del 15% a los funcionarios públicos. ¿Cuál es tu visión de esto? Bueno, no sé para qué sectores ni de dónde viene la propuesta, pero ojalá no sea un plan, digamos, del Partido Colorado para el último año de las elecciones intentar crear esta fantasía, porque finalmente después no le dan. Crean la fantasía, se vota, termina el Poder Ejecutivo negando los aumentos, etcétera. Pero creo que en este momento lo que hay que medir es medidas económicas que generen empleo a la gente, empleo decente. Ese es el camino que tenemos que y me refiero al trabajo decente, ¿verdad? Y me refiero al trabajo rural como al trabajo urbano. Porque la gente sale del campo, viene acá, se agiganta el cordón de la periferia de la ciudad, se abandona al campo y ¿quién se ocupa de nuestras tierras también? Nadie. De crear acá hay esa fortaleza del campo. Un éxodo del campo a la ciudad por el avance del monocultivo y también de migrantes fuera. O sea, la cantidad de mujeres que han salido en los últimos 10 años a España, Argentina, Italia, Estados Unidos, Brasil, como modelo de pobreza, de política de pobreza. El Paraguay reduce los pobres porque los manda a otros lugares, no porque hace medidas para que la gente tenga empleo seguro, ingresos. O porque forzosamente se va esa gente a otros lugares. Tengo aquí un mensaje a propósito, no sé si voy a encontrar, de alguien que pide, que no tiene trabajo, una señora, ¿verdad?, que quiere ir a España y a ver si se le puede ayudar para llegar hasta España y que ella que tenga la suerte de conseguir algún empleo allá. Digamos, no voy a encontrar acá porque tantos mensajes. Pero esa es la única salida que ve la gente. Sabes que las remesas que mandan hoy a Paraguay son casi el 11% de la población recibe remesas, y esas remesas, el 80% de los que reciben lo gastan para comer y vestirse en el Paraguay. Estamos hablando de 1,88% del PIB que vienen de las remesas de gente pobre que se va a trabajar a veces en condiciones precarias en otros países, pero que tienen mejor remuneración, que pueden ahorrar y que pueden enviar a sus familias en el Paraguay. Pero ese no puede ser el modelo de país que queremos. Pero queremos que esos 1 millón de paraguayos que están fuera vengan a Paraguay. Necesitamos más gente acá para construir el Paraguay. ¿Y cómo sería si, a grosso modo, rápidamente y sellando ya esto, ese plan que vos tenés para como presidenta, ¿verdad?, llegado el momento, para Paraguay? O sea, hablaste de la salud, hablaste de la educación, terminar las famosas y arreglar las famosas escuelas, que nunca comienza el año lectivo y no se terminan las escuelas, y hubo plata para de por medio para que se arreglen esas escuelas públicas, ¿verdad? Se necesita también que alguien tome el toro por las astas, que realmente alguien controle el dinero que se otorga para tal cosa, y después no se controla, pues, ¿entendés? Entonces cualquiera hace cualquier cosa y nadie va a la cárcel porque robó ese dinero o la mitad de ese dinero, ¿verdad? Sigue tan campante y se escabulle y empieza con otra historia ahí, política, y continúa el asunto. Hay que cambiar esto, Esperanza, de alguna manera. Y uno de los temas pendientes es el Poder Judicial y la justicia, ¿verdad? Que acá el problema es la impunidad. En todos los países hay ladrones, hay personas irregulares en su actuación, pero ¿cuál es la diferencia?
cuando el sistema los detecta, los castiga y los separa. Nosotros acá sabemos quiénes son y le invitamos a que se paseen por los grandes clubes del Paraguay. Aparecen en la tapa de sociales, son nuestros principales referentes en la política. Entonces, si nosotros no avanzamos en el tema de la lucha contra la corrupción y no avanzamos sobre mecanismos de institucionalizar el Poder Judicial, tenemos que hacer reformas tributarias en el Paraguay. En el Paraguay la gran carga de los impuestos está en la clase media y los más pobres. Necesitamos que la gente que gana más pague más y la gente que gana menos pague menos. Y que los servicios públicos sean buenos. Y que los servicios públicos sean... Porque acá se paga luz, agua, teléfono, y es un desastre todo, ¿verdad? Así es. Y no tenemos sistema de transporte, por ejemplo. Y porque Esperanza, no priorizamos el tema de la calidad, sino que tenemos este modelo proteccionista de los políticos. Ya que hablaste, mencionaste a cierta gente que está en sociales y compañía, un personaje que se ufanaba de salir todos los días en el diario. El Banco Central del Paraguay oculta al Senado un informe clave sobre el caso Ramón González Daer. Dice que estará al tanto de eso. Es lamentable, Bruno. El Senado pide informe y nos mandan un informe tachado, literalmente oculto, un informe, responden pero no responden. El presidente del Banco Central debería ser interpelado por el Senado. Tenemos que traerlo allí a que haga pero él no es el único culpable, porque ¿cuánto tiempo tiene este actual presidente? ¿Y los anteriores? Y sí, también, lo que pasa es que el modelo está vigente. Este señor hace más de 20 años que está haciendo así, actuando así, ¿verdad? No olvidemos que el Partido Colorado como cúpula... Y los bancos también actúan Hace 70 años que tenemos el mismo modelo. Por eso que hay que hacer cambios. Por eso es que pedimos que nos den oportunidad para que continuemos con un proceso que se inició con Fernando Lugo. Habremos tenido fortalezas y debilidades, pero avanzamos en políticas redistributivas, teníamos crecimiento, teníamos estabilidad y avanzamos en políticas sociales. La última pregunta, porque ya entramos en otro terreno ahora. La concertación, ¿vos creés que se va a dar la concertación, la famosa y tan anhelada concertación? Porque para combatir o pelear, digamos, al Partido Colorado en el 2023 se va a necesitar una suerte de cohesión opositora, ¿verdad? No sé cuál es tu visión al respecto. Y en este momento, por la correlación de fuerzas, el Partido Liberal llevó a su cancha, a través de la concertación y la aprobación en asamblea del modelo de la concertación, y nos obliga a todos a entrar en ese modelo, a no ser que el debate político continúe y haya alguna posibilidad de cambio para migrar a una alianza. No sé si eso se va a dar, porque eso significa que el Partido Liberal tenga que hacer otra convención y cambiar la convención actual. Entonces, pareciera que por el momento el modelo, estemos de acuerdo o no, ¿verdad? Porque realmente el Partido Colorado quiere resolver sus problemas internos también, y nos ha llevado a toda la oposición a ese escenario. Pero por el momento es el escenario predominante, pero como en política todo está dicho y no está dicho al mismo tiempo, cambiante. De aquí hasta junio, en que se tiene que tomar la decisión de la conformación de las concertaciones o alianzas, va a seguir este debate todavía, seguramente en todas las carpas políticas. Y el 24 ustedes tienen una suerte de interna. Así es, y el 24 espero ser la candidata del Frente Guazú y del Yamonguetá. Esperanza Martínez con nosotros. Bueno, muchas gracias, mucha suerte, muchas felicidades. Gracias por estar acá, Esperanza. Gracias, Bruno. Realmente fue un placer encontrarnos después de mucho tiempo. Yo te sigo porque vos tenés un trabajo extraordinario siempre en la comunicación. Siempre valoro mucho tus materiales audiovisuales, tienen una calidad extraordinaria, de modo que también a María Luz, a todo el equipo maravilloso que te acompaña. Muy y acá amable. al joven también que nos atendió, DJ Cool, que nos atendió muy amablemente. Sí, muchísimas gracias y Cool. Espero estar pronto de nuevo. ¿Cómo no, Esperanza? Sería un honor para nosotros, por supuesto. Fuerza, adelante, que el 24 la suerte te acompañe, el 24. Y que todos trabajen cohesionadamente, y no sé cómo va a estar al Frente Guazú con
con la concertación. No sé si van a ir por separado ustedes, pero en fin, esa ya es harina, otro costal por el momento, pero va a llegar el momento para poder hablar al respecto.